Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Dios les guarde. Dios nos ayude en estos momentos difíciles, con esta pandemia. Primeramente, hay que agradecer por la manera en que Dios nos cuida, la manera en que Dios nos mantiene alejados de este peligro, la manera en que Dios permite que todavía tengamos salud, tengamos ánimo, tengamos fuerza y sobre todo tengamos el denuedo para que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles y en los viernes en la cadena de oración, este grupo de personas que conformamos la congregación de la curva, hagamos este esfuerzo para poder seguir adelante, para seguir alabando a Dios, para seguirle glorificando y para seguir haciendo su voluntad. Dios les bendiga a todos. Es domingo. Bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite adorar a través de estos medios, cada quien desde sus hogares, no juntos, pero sí reunidos en una misma mente y en un mismo ánimo y con una sola intención de alabar y dar gloria a nuestro Dios. A los que nos están acompañando desde lejos, Dios les bendiga, Dios les prospere y Dios nos ayude a todos para que en esta mañana el grandísimo nombre de nuestro Dios sea alabado, sea glorificado, que nosotros al estudiar su santísima palabra seamos edificados y para que crezcamos en la fe. Dios bendiga la congregación de la curva, Dios nos ayude para que cada uno de los miembros nos mantengamos firmes, nos mantengamos fieles y que sobre todo nos mantengamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga. Vamos a comenzar, vamos a ir a Dios en la primera oración. Oremos. Poderoso Dios eterno, Sagrado Padre Celestial, nuestro Dios todopoderoso, te queremos alabar, queremos glorificar tu nombre, este grupo de tus hijos, los cuales estamos unidos por estos medios que tú has dispuesto para que la iglesia de tu Hijo se pueda reunir en este primer día de la semana. Te damos gracias por esta bondad inmerecida, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias por la salvación y te damos gracias especialmente por esta oportunidad en que nos concedes de poder estar reunidos, tal vez no juntos, pero sí unidos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y también en esta intención de alabarte y glorificarte, Padre. Gracias por esta bendición. Rogamos que nos bendigas y que bendigas estos actos espirituales, estos sacrificios espirituales que te brindamos de todo corazón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Rogamos que nos ayudes a perseverar todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. En el nombre de Cristo se lo pedimos todo. Amén. Es hora de estudiar, es hora de hacer uso de nuestras sagradas escrituras. Recuerden que cada quien tiene que tener su Biblia, cada quien tiene que tener su cuaderno, su papel para escribir, su lápiz, su pluma. Hay que acercar todo lo necesario, todo lo suficiente y prepararnos porque vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Ya estudiamos la vez anterior este tema que se llamó Solo para Vencedores. Ya hablamos de qué manera Jesús, moviéndose entre sus iglesias, andando entre sus iglesias, o mejor dicho, sus congregaciones, le dice a cada una de ellas las cosas buenas que estaban haciendo, pero también les dice las cosas malas que ellos estaban realizando. Así que eso es con la intención de que se esforzaran en vencer el pecado, en vencer a Satanás,
vencer las pruebas y vencer las tribulaciones que se pudiesen presentar en cada una de esas congregaciones. Ya le habló a Éfeso, que la cual dice, había dejado su primer amor. Ya le habló a Esmirna, una iglesia atribulada. Ya le habló a Pérgamo, ya le habló a Tiatira, ya le habló a Sardis, ya le habló a Filadelfia, ya le habló a Laodicea, y a todas les hace esta exhortación: al que venciere. Nadie se queda sin esta exhortación, sin esta invitación, que es al que venciere. Ese fue el tema que estudiamos la vez anterior, solo para vencedores, y tenemos una pequeña dificultad. Este tema todavía tiene mucho material. ¿Qué significa esto? Que la Biblia aquí en Apocalipsis nos va a seguir hablando acerca de solo para vencedores. ¿Por qué? Porque nos va a mencionar ahora en este segundo estudio, que precisamente vamos a llamar solo para vencedores, pero parte 2, vamos a hablar acerca de los enemigos. Vamos a ver de la fuerza de los enemigos, vamos a hablar acerca del poder de los enemigos, vamos a ver cuán grandes son estos enemigos, y todavía se nos invita a vencer sobre todos estos enemigos. ¿Cuáles son estos enemigos? En el capítulo 12, el enemigo se llama Satanás, o sea, el diablo. En el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, nos habla de una primer bestia. En el mismo capítulo 3, pero a partir del versículo 11, nos habla de una segunda bestia. Así que ahí hay los 3 primeros enemigos de nuestro Dios, y después vamos a ver de qué manera habla de otros enemigos. Por ejemplo, desde Apocalipsis 11 inician 29 citas que hablan acerca de la bestia. El cuarto enemigo lo vamos a tener en el capítulo 16, verso 13, junto con el 19, 20 y el 20, 10. Este enemigo va a ser el falso profeta. Así que hay otros enemigos de Dios aquí en el Apocalipsis. Se trata de conocer contra quién estamos peleando, contra quién es nuestra guerra, contra quién estamos defendiendo nuestra fe. Por ejemplo, en el capítulo 17 se menciona una gran ramera, y en el capítulo 18 se habla de otro enemigo de Dios, que es la Babilonia. Y veíamos que cuando estábamos estudiando Apocalipsis como congregación, el capítulo 17 y el capítulo 18 son muy semejantes. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 5, cuando habla de la condenación de la gran ramera, dice el versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Así que la gran ramera es prácticamente la misma ramera del versículo 18, la cual se va a convertir en una enemiga más de los hijos de Dios, de los cristianos, no solamente del primer siglo, sino de todos los tiempos. Así que tenemos que ver este tema: los enemigos de nuestra fe, los enemigos de Jesús, los enemigos de la iglesia. Así que ahí está un bosquejo
Así que empezamos. Empezamos en el capítulo 6, que dice así. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros es que nos mantengamos en pie. Es que nos mantengamos firmes, es que nos mantengamos fieles. Ahora mira aquí en la primer carta de Juan. Primera carta de Juan en el capítulo 2. El capítulo 2 en el versículo 28. Dice, ahora hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Debemos estar preparados para luchar, para vencer a nuestros enemigos, para que en aquel día, cuando se manifieste nuestro Señor Jesús, tengamos confianza. Dice el versículo 28, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que tenemos que estudiar un poquito acerca de nuestros enemigos, los enemigos de Jesús, y en el capítulo 12 está el primero de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál será nuestro tema? Nuestro tema será solamente para vencedores, parte 2. Solamente para vencedores. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de los enemigos de la cruz, los enemigos de nuestro Señor Jesús, y el primer enemigo ese es el diablo. Mira el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice así. Desde el versículo 1 hasta el versículo 2 habla de una primera visión. Esta visión es una mujer, es una mujer que está a punto de dar a luz, y también habla de una segunda visión. Dice el versículo 3, es la visión que nos interesa. Solamente vamos a mencionar aquí que esa mujer que se menciona en el versículo 1 y el versículo 2 es la iglesia, y en el versículo 3 nace se menciona el primer enemigo de la iglesia, que es Satanás. Dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es este enemigo? Este enemigo se llama Satanás. ¿Sí? Este enemigo se llama diablo, este enemigo se llama la serpiente antigua. ¿Y cuál es el problema con este enemigo? Que este enemigo es el más antiguo. Este enemigo es uno que siempre está listo para destruir a los hijos de esta mujer. Recuerda, los hijos de esta mujer es la iglesia, y Satanás siempre está listo para destruirlos. Pero, ¿qué crees? Dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allá la sustenten por 1260 días. Así que subraya esos 1260 días. ¿Por qué? Porque se refieren a la era cristiana, se refieren a la era de Cristo. Así que el periodo de acción del dragón es la era cristiana. Cuando hablemos de la bestia, ya en el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 5, que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses también es la era cristiana. Así que es el mismo tiempo, es el mismo periodo
de tiempo, si nos fijamos en el capítulo 11, habla de los dos testigos y dice, por ejemplo, el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Allí está el mismo periodo, 42 meses. Y el versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. Así que los dos testigos, el periodo en que iban a dar testimonio los dos testigos, el periodo en que Satanás iba a estar haciendo guerra en contra de la mujer, en contra de la iglesia, es exactamente el mismo. El periodo de las bestias iba a ser exactamente el mismo, según el capítulo 13, versículo 5. Así que todo esto habla de un mismo periodo. Y este periodo es la era cristiana, era en la que estamos nosotros, una era en la que nos estamos esforzando en ser fieles, una era en la que definitivamente tenemos que luchar contra nuestros enemigos. Mira el versículo 7, en el capítulo 12, versículo 7, dice que en los cielos hubo una gran batalla. Y en esta gran batalla el perdedor fue Satanás. Y dice el versículo 9 que fue lanzado fuera de los cielos Satanás. Y dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que Satanás fue vencido en los cielos, ahora viene a hacer guerra contra la mujer, en contra de su hijo, y resulta que, mira el versículo 14, ¿qué hizo Dios con la mujer? Dice, se le dieron a la mujer las alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio que simbólicamente representa la era cristiana. Así que el periodo en que va a estar la iglesia, el periodo en que Satanás va a actuar en contra de la iglesia, el periodo de Apocalipsis 11 en que los dos testigos van a dar testimonio de Dios y de su Hijo, es exactamente el mismo, no es otra cosa más que la era cristiana. Aquí está el primer enemigo. ¿Cómo se describe a este primer enemigo? Verso 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Primeramente, no nos dice que es un enemigo pequeño, dice que es un gran dragón. Dice en su descripción que es un dragón escarlata. ¿Qué significa eso? ¿Qué pobre no es? Dice que tenía 7 cabezas. ¿Qué es eso? Recuerda que la cabeza en las Sagradas Escrituras significa autoridad. Dice gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, o sea, gran autoridad, 10 cuernos. Recuerda que los cuernos en el Apocalipsis, de manera simbólica, significan poder, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, gran dominio, o sea, gran poder para reinar. Así que esa es una descripción rápida. Recuerda que el resto de las escrituras habla también de Satanás. Dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y finalmente en el versículo 17 del mismo capítulo 12 dice,
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta guerra está marcada en Efesios capítulo 6:12, el cual dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Igualmente, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, hablan de esta batalla, acerca de esta guerra que nosotros estamos teniendo contra Satanás. Así que ahí está nuestro primer enemigo, nuestro primer adversario, ese es el diablo. Y la Biblia dice exactamente cómo vencerlo. Dice allá en Santiago capítulo 4, dice la manera de vencer a Satanás. Dice el capítulo 4, versículo, dice el versículo, dice, ya no lo encontré, vamos a ver si lo podemos hallar. Dice capítulo 4, dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que ahí está lo que la Sagrada Escritura respecto a la manera en que podemos vencer a Satanás. O sea que Satanás no está para hacer guerra. Satanás no está para vencernos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos medios para vencerlos. Cristo ya lo venció y Cristo está en nosotros. Así que Cristo es el poder que nosotros tenemos para vencer a Satanás. Y la manera aquí en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice que si nosotros nos sometemos a Dios, dice que si le resistimos al diablo, dice que huirá de vosotros. Así que por eso tenemos que mantenernos cerca de Dios. Es por eso que necesitamos mantenernos en Cristo. Es por eso que necesitamos estar en la iglesia de nuestro Señor. Allí está el primer enemigo, su aparición, su descripción, su ataque en contra de la iglesia, pero se nos presenta a un Satanás ya vencido en el cielo, ya lanzado a la tierra y en la tierra haciendo guerra contra la mujer, en contra de la iglesia, simplemente no puede hacer absolutamente nada. Satanás ya está vencido. Satanás no le queda otra más que esperar el juicio final y nosotros estar listos para vencerle cuando se presente alguno de sus ataques, cuando nos lance algún dardo de fuego. Tenemos que cubrirnos con el escudo de la fe. Ahora pasamos al capítulo 13. El capítulo 13 nos habla del segundo enemigo y aquí tenemos una gran dificultad. Se nos habla de una primera bestia, de la cual se habla bastante, y no solamente se habla de una primera bestia, sino que se habla de una segunda bestia. Así que vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hablar de todos los enemigos de nuestro Dios. Dice el capítulo 13, a partir del versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Ya explicamos lo que significan simbólicamente las cabezas, significa autoridad. Dice 10 cuernos, ya explicamos lo que significan cuernos de manera simbólica, significa poder. Y en sus cuernos 10 diademas, o sea, poder para gobernar. Dice, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Desde que comienza a hablar acerca de blasfemia, es obvio, ya empezamos a ver que no es amigo de Dios, que no es amigo nuestro, sino que si habla
blasfemia va en contra de Dios. Y su semejanza, verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y él dice, y el dragón le dio su poder y su trono, y le dio grande autoridad. Ya miramos parte de la grandeza de la bestia en el versículo 1, y ahora, ¿qué crees? Satanás le va a dar, ¿qué? Le va a dar parte de su poder, le va a dar su trono y le va a dar su autoridad. Así que Satanás no está solo. Satanás tiene sus acompañantes y su primer acompañante que se menciona es la bestia. Así que estamos estudiando acerca de este enemigo. Si es un problema batallar solamente en contra de Satanás, pues aparte de batallar contra Satanás, tenemos que batallar en contra de la bestia. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo acerca de esta bestia, compañera de el dragón. Dice el versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, o sea, no es espiritual, puede ser herido, no es celestial, es terrenal. ¿Por qué? Porque puede ser herido, o sea, porque sangra, y si sangra es porque puede morir, y si sangra y si puede morir es porque es de esta creación. La bestia pertenece a la tierra de la misma manera como nosotros pertenecemos a la tierra. Dice el versículo 3, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué tenemos? Una gran bestia con gran poder, con gran autoridad, con gran dominio, y tenemos una tierra, tenemos un grupo de personas enorme, la cual está muy sorprendida, dice muy maravillada, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y una vez maravillados, ¿qué hicieron? Dice el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Tal vez ya sabemos que la podemos vencer, pero seguramente tenemos que tomar nuestras precauciones, porque no es un enemigo pequeño. Tenemos todas las herramientas para vencer a Satanás, tenemos todas las herramientas para vencer a la bestia, pero esto no nos hace enemigos pequeños, porque nosotros somos cristianos olvidadizos y a veces nos olvidamos que tenemos una guerra, a veces se nos olvida que estamos participando en una guerra no de carne, no de hueso, sino con huestes espirituales en las regiones celestes. Así que nuestros enemigos no son pequeños, nuestros enemigos son grandes. Satanás por sí solo es grande y la bestia por sí sola es grande. ¿Y qué crees? Los dos están juntos buscando la misma adoración, impresionando con su tremenda apariencia a toda la tierra, y toda la tierra les está dando adoración, no solamente al dragón, no solamente a Satanás, sino también a la bestia. Tanto que los de la tierra dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? No podemos preciar a nuestros enemigos. No podemos menospreciar ni al dragón ni a la bestia. ¿Por qué? Porque todo el mundo está demasiado impresionado con la bestia, ya la están adorando. Así que el versículo 5 otra vez nos habla del periodo de tiempo en que esta bestia iba a estar haciendo
su obra, dice 42 meses, recuerda, esto es la era cristiana. El periodo de la bestia es el mismo periodo de los dos testigos dando testimonio del Evangelio, es el mismo periodo en que actúa Satanás, ahí está el 12:6, y es el mismo periodo de la iglesia, o sea, la mujer, allá en el capítulo 12, versículo 14, y es el mismo periodo de la bestia. Y debemos poner atención, ¿por qué? Porque si entendemos estos periodos, que son exactamente lo mismo, cuando estudiemos Apocalipsis 20, cuando se hable del milenio, va a ser muy fácil de conectar el milenio con la bestia, y pues va a ser más fácil estudiarlo. Así que aquí está la bestia, aquí está el dragón, están juntos, obviamente que son enemigos grandes, ya están recibiendo adoración, ya está todo el mundo completamente maravillado, y el versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos, y no solamente se les permitió hacer guerra contra los santos, se les permitió vencer a los santos. El versículo 9 y el 10 nos dice algo en lo que debemos de poner atención. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tú y yo podemos vencer a la bestia, pero tenemos que ser muy pacientes. Su poder es muy grande. Las cosas que se le están permitiendo realizar no son cosas pequeñas. Mira el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda la nación. Toda nación, verso 8, se le dio también toda adoración. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros enfrente de un dragón, enfrente de una bestia? Y todavía no surge la segunda bestia, porque ya van a ser 3. ¿Sí? En el versículo 10 ya se nos comienzan a dar pistas de cómo vencer a esta bestia, y lo único que se nos dice es que debemos ser pacientes. O sea, versículo 10 dice, no debemos permitir que nos cautive, no debemos permitir que nos conquiste. Por eso dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. O sea que nosotros no debemos permitir ser conquistados por la bestia ni por el dragón. Y aparte dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. O sea, ni tú ni yo estamos puestos para pelear la guerra contra Satanás, contra la bestia, con espadas ni con armas. ¿Recuerdas lo que dice las Sagradas Escrituras? No es con espada, sino con su Santo Espíritu. ¿Recuerdas las palabras de David, aquel jovencito que peleó contra Goliat? ¿Qué dijo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Así que nosotros no somos llamados a las armas para luchar contra la bestia, ni tampoco debemos permitirnos ser conquistados por la bestia para ser llevados en su cautividad. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de lo que les espera a todos aquellos que se rindieron ante la bestia. El primer consejo es, tienes que ser paciente, tienes que aguantar, aunque te cueste la vida, aunque en ello te vaya la vida.
Hasta ahí acerca de la primer bestia, pero ¿qué crees? Viene otra bestia. Así que ya no solamente vamos a tener al dragón, ya no vamos a tener la primera bestia, vamos a tener también a una segunda bestia. A partir del versículo 11, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Definitivamente, Apocalipsis es solamente para vencedores. Es solamente para vencedores. ¿Por qué? Porque a todos se les invita a ser de estos vencedores. A todos los miembros de todas las iglesias, de todos los tiempos, de todos los lugares, nuestro Señor Jesucristo les invita para ser vencedores. Y si estudiamos Romanos capítulo 8, vamos a estudiar un tema que es clarito, ¿sí? Más que vencedores. Así que esto dice las Sagradas Escrituras. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que está escrito que tenemos que hacer. No con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No con espada, no con guerras, sino con toda la paciencia. Y si en ello nos da la vida, no debemos de temer más a Dios, que el cual tiene poder para destruir no solamente el cuerpo, sino también nuestra alma en el espíritu. Por eso Apocalipsis es un libro solamente para vencedores. Así que hay que vencer al dragón, hay que vencer a la bestia. Por eso hay que ser de los vencedores. Y ya sabemos lo que va a suceder con los perdedores. Ya sabemos quiénes son esos perdedores. Dice a partir del versículo 11, Apocalipsis 13, a partir del versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice, y ejerce toda autoridad de la primer bestia. En el versículo 11 está su apariencia. ¿Sí? Dice, tenía cuernos semejantes a cordero, pero hablaba como dragón. O sea, esta viene para engañar. Dice el versículo 12, y ahí está el tamaño de su autoridad. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que ahí está la primera bestia, la segunda bestia, con una gran autoridad, con un gran poder, y esta está para engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. O sea, se parece más a Satanás que alguien que predica el evangelio. Así que una segunda bestia, allí está versículo 11, su apariencia. Allí está en el versículo 11 el tamaño de su autoridad. ¿Y qué hace? Dice el versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Así que, ¿qué es lo que buscan nuestros enemigos? Buscan adoración. Buscan la adoración que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. El dragón, la primera bestia y la segunda bestia están trabajando con toda su fuerza, con todo su poder, buscando esa adoración, que esa adoración que nosotros ofrecemos sea para ellos. ¿Y cuál es la técnica de esta segunda bestia? Ya dijimos, es una bestia que está puesta para engañar. Por eso dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que ahí está otra bestia que tiene autoridad también de matar. O sea, Satanás nos quiere matar. La primera bestia nos quiere matar. La segunda bestia también nos quiere matar. Así que realmente debemos de cuidar nuestra fe, realmente debemos de tener mucho cuidado porque nuestros enemigos no son pocos, no son débiles, tienen gran autoridad, tienen gran poder, tienen gran dominio y quieren y buscan nuestra adoración y pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Luchar, paciente, no con espada, no con ejército, sino con su santo espíritu. ¿Sí? Así que tiene poder para matar. Dice, ¿qué otras cosas puede hacer esta segunda bestia? Dice el versículo 16, dice, y hacía que a todos, ¿qué significa? Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Aquí está la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente. Y también obliga, o sea, usa medios de coacción, o sea, no solamente engaña, sino coacciona a la gente para que haga su voluntad. ¿Y cómo va a coaccionar a la gente? Mira el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Si quieres comprar y vender, tienes que usar este sello en tu mano y en tu frente y tienes que adorar a la imagen, tienes que adorar a la bestia. ¿Sí? Versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué significa el 666? No te preocupes, significa semejanza espiritual con el mal. El número de la bestia es el 66, semejanza espiritual con el mal. ¿Y cuál es nuestro número? Bueno, pues ponemos el 777, semejanza espiritual con el bien. ¿Por qué? Porque el 7 se usa mucho cuando habla de Dios, su perfección, su completo. Se habla de 7 espíritus, 7 truenos, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, etcétera, etcétera. Y el número 7, así que el número 7 en la Sagrada Escritura significa lo perfecto, significa lo que es de Dios. Así que la bestia es el 666 y nosotros somos el 777. No sé si lo entiendes, pero por ahí va la cosa. ¿Sí? Muy bien, ahí están nuestros enemigos. Ahí está el tamaño de nuestros enemigos. Ahí está el poder de nuestros enemigos. Ahí está la fuerza de nuestros enemigos. Ahí está la autoridad de nuestros enemigos. Ahí está la técnica de nuestros enemigos. Ahí están sus apariencias. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Debemos hacer uso de sabiduría, versículo 18. ¿Sí? Tratar de no caer en el 666, tratar de no pertenecer al 666, porque es el número de la bestia, ese es su sello. Recuerden que nosotros en nuestro cristianismo tenemos un sello, es el Espíritu Santo de nuestro Dios, lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? El Espíritu Santo es el sello, es el que nos hace ser de Dios, es el que nos hace pertenecer a Dios, es el que nos hace ser semejantes a Dios. Así que tenemos que luchar contra nuestros enemigos. Ahí están los 3 primeros enemigos. ¿Cuál es el enemigo número 4? El enemigo número 4 es el falso profeta. Mira el capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13, habla del falso profeta. Y el 19:20 igualmente va a hablar del falso profeta. Y el 20:10 igualmente va a hablar del falso
profeta. Su primer mención está en el capítulo 16, versículo 13, es la parte que vamos a leer para iniciar, para hablar del enemigo número 4 de la iglesia, de Dios, de Cristo y de todo lo que signifique santo. Dice el versículo 13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea que ya no es el dragón solo, ya no es la primera bestia sola, ya no es la segunda bestia sola, ahora se les agrega que un falso profeta, alguien que va a predicar mal, alguien que va a profetizar mal, con la intención de que Satanás y sus bestias reciban la adoración. Así que los enemigos de Dios son tremendos, son muchos y debemos de cuidarnos. Recuerda, Apocalipsis es un libro, es una carta solamente para vencedores. Si tú y yo queremos ser de los vencedores, y si tú y yo queremos ser de esos vencedores, tenemos que tener la capacidad de vencer a nuestros enemigos, de vencer al dragón, a Satanás, a la bestia, a la segunda bestia y al falso profeta. ¿Qué hace este falso profeta? Mira el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Sí, recuerda que hay una regla para explicar Apocalipsis y la primera regla, que por lo menos me esforcé mucho en que la memorizaran, es dar freno a la imaginación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se mencionan ranas, pero no creas que son completamente ranas. Vamos a quedarnos con que son espíritus que están a favor de el dragón, a favor de las bestias y a favor del falso profeta. Así que son muchos nuestros enemigos. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Así que hay que conocer más a este falso profeta. Y ahora vamos hasta el capítulo 19. El capítulo 19, en el versículo 20, desde el versículo 19 se habla de la bestia, y ya miramos cómo en el capítulo 16, versículo 13, el falso profeta está actuando juntamente con el dragón, juntamente con la bestia. O sea, el falso profeta fácilmente lo podemos acomodar en el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque trabaja junto con Satanás, junto con el dragón, junto con las bestias. Ahora, en el 19, 20, desde el 19, comenzamos a leer y dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí está la bestia con aquellos reyes. ¿Cuáles reyes? Aquellos que se mencionaron en el capítulo 16, versículo 14. Espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla? Bueno, pues se describe aquí. Dice el versículo 19 que la bestia ya está con todos aquellos reyes, que aquellos espíritus que a manera de ranas fueron por todo el mundo para reunirlos, para que pelearan a favor de la bestia en contra del jinete del caballo blanco. Y tú y yo ya sabemos quién es ese jinete del caballo blanco. Se viene mencionando desde el mismo capítulo 19, verso 11. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor Jesús. Así que van en contra de Cristo, van en contra de la
iglesia, van en contra de todo lo que significa la palabra Dios. Pero ¿qué pasó con esa gran batalla? ¿Sí? Desde el versículo 17 se viene hablando de una gran batalla. En el sectarismo se predica del Armagedón, de una gran batalla, y resulta que la bestia con todos aquellos reyes ya están listos para esa batalla. Pero ¿qué pasa? Verso 20, y la bestia fue apresada. Y se acabó la batalla. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, estoy en el versículo 20, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del agua de fuego que arde con azufre. Así que hablando de este enemigo número 4, el falso profeta, apareció en el 16:13, comenzó a actuar en el versículo 14 y en el 19:20 ya está vencido, ya fue lanzado al lago de fuego. Ahora mira el capítulo 20. El capítulo 20 significa el final de los enemigos, el final de los enemigos de Dios, que es una de las señales para que podamos aprender qué significan esos 1000 años. Pues fíjate, esos 1000 años terminan precisamente con el juicio final. O sea, no va a ser muy difícil llegar a la conclusión de que esos 1000 años no son otra cosa más que la era cristiana, porque terminan con el juicio final, terminan con la derrota de Satanás. Dice el capítulo 20, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Así que allí están los enemigos de la iglesia, los enemigos de Jesús, los enemigos nuestros. ¿Y qué crees? Todos están vencidos. ¿Quién puede con Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? ¿Quién le puede ganar a Dios? Y ese Dios está con nosotros. Recuerda que nuestro Señor Jesús venció a Satanás, venció el mundo, venció la tentación, venció el deseo de los ojos, venció la vanagloria de la vida y venció sobre la cruz. Así que nosotros tenemos todo para vencer, y la Biblia en el Apocalipsis, y no solamente en el Apocalipsis, te recuerdo otra vez, Romanos 8, está escrito para recordarnos que nosotros somos más que vencedores. ¿Qué más habla acerca de la bestia? Mira, el capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15, nos habla de un poquito más acerca de la bestia. Dice el capítulo 15, verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Aquí están algunos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Tú y yo debemos ser de esos. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 nos habla de las últimas cosas, nos habla del juicio final, nos habla del galardón final. ¿Por qué? Porque dice, vi en el cielo, del verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y el versículo 2 nos habla de aquellos que fueron vencedores sobre la bestia. Ahora, en el capítulo 13 hablamos de la aparición de la primera bestia, hablamos de la aparición de la segunda bestia a partir del versículo 11, y el capítulo 14 ¿de qué crees que habla? De
los 144,000. ¿Quiénes son estos 144,000? Son aquellos que fueron redimidos de entre la tierra, fueron los que vencieron contra esa bestia. Y aparte, para que sepamos un poquito más, en el capítulo 16, cuando se derraman esas 7 copas, ¿qué crees que va a pasar cuando se derrame la primera copa? ¿Y qué crees que va a pasar cuando se derrame la quinta copa? La primera copa y la quinta copa van en contra de la bestia y contra todos aquellos que recibieron la marca, su sello en su mano y en su frente. ¿Quieres verlo? Mira el capítulo 16, verso 2. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Así que no debemos rendirnos, debemos luchar. ¿Por qué? Porque nada bueno les espera a aquellos que son vencidos por la bestia, aquellos que se rinden ante el gran poder de la bestia, y no solamente la bestia, sino también el que le dio autoridad, el que le dio poder, o sea, Satanás, y la bestia que les acompaña, y también el falso profeta. ¿Qué les va a pasar? Pues no les va a pasar nada bueno. Y en el versículo 10, cuando se derrama la quinta copa, dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Dice, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así que, ¿qué tenemos? Que no nos conviene, que no debemos dar gusto si acaso somos vencidos por la bestia. No nos espera nada bueno. ¿Por qué? Porque el fin de la bestia es el infierno. Se va a ir juntamente con Satanás, se va a ir juntamente con el falso profeta. Hay otros enemigos de Dios. Ya en el capítulo 17, la gran ramera y la gran Babilonia. Estos aparecen e inmediatamente son destruidos. Nada más para que sepamos algo, el capítulo 17, versículo 18 dice, y la mujer que has visto, o sea, la gran ramera, es la gran ciudad. O sea, no es una mujer, es una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y hoy en día solamente hay una ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. ¿Cuál es? Tú sabes cuál es. Así que, ¿qué tenemos? Que los enemigos de Dios son grandes, que los enemigos de Dios son muchos, que los enemigos de Dios tienen mucha fuerza, mucho poder, mucha autoridad, mucho dominio, mucha técnica, muchas maquinaciones para engañar a todo el mundo, y su intención es derrotar a Jesús, su intención es derrotar a la iglesia, su intención es derrotar a todos y cada uno de aquellos que guardan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quieren destrozarte a ti, me quieren destrozar a mí, quieren destrozar a todo lo que se llama iglesia. Su obra, su alabanza, su misericordia, su benevolencia, su esfuerzo por guardar sus mandamientos. Así que recuerda que este es el camino en el que estamos, este es el camino en el que nos ha puesto Dios, este es el camino en el que debemos de perseverar. Dios les bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante. Hasta aquí este estudio. Dios les guarde.